Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hermob, soy artista plástico y el día de hoy, como parte del Encerrón Creativo, vengo a presentarles un tutorial express acerca del uso de herramientas tales como son el aerosol y la pintura vinílica. Como parte de los materiales que vamos a necesitar, pues se encuentra la pintura en aerosol. Yo pienso que un mínimo de 3 latas sería un buen número para comenzar y de ahí hacia adelante. Bueno, pues para accionar el aerosol necesitamos caps como las que tenemos aquí, que más adelante estaré explicando la función de cada una de ellas o cómo pueden diferenciarlas. Opcional, podemos utilizar pintura vinílica si lo prefieren por practicidad y pues por lo tanto necesitaríamos una brocha. Bueno, regularmente para saber qué tipo de línea nos puede dar la cap, pues podemos recurrir a la numeración, que vienen enumeradas algunas líneas de caps del 1 al 6, o también podemos tomar en cuenta el nombre que tienen, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una FAT, estamos hablando de líneas muy gruesas, que sería algo como lo que vemos aquí, ¿no? Y si estamos hablando de una skinny, hablamos de líneas muy delgadas, ¿no? Entonces, ya sea que nos guiemos o por el número o por fat o skinny. Eso es lo que tenemos que tomar en consideración, pero también es importante decirles que de acuerdo a la distancia y la velocidad que les demos es la calidad de línea que vamos a estar generando. Entonces hay que poner mucho ojo en eso, ¿no? De cómo llevamos a cabo nuestra línea o nuestro relleno, y ese es el siguiente paso del cual les voy a hablar. Nosotros para este ejercicio tomamos una gama de colores al azar, porque queremos estar experimentando y pues no queremos que sea algo rígido, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos los colores, lo que deberemos de diferenciar es, por ejemplo, cuál es el más oscuro, cuál es el medio y cuál sería el más claro, porque dependiendo de ello va a ser la función que les vamos a dar, ¿no? Por ejemplo, el recorte lo vamos a hacer con oscuro, todos los rellenos serán con un tono medio y las luces o detalles se harán con el tono más claro. Como recomendación, no olviden agitar sumamente bien el aerosol para que se pueda mezclar la pintura correctamente y no se quede el pigmento en la parte baja y lo demás, el barniz, digamos, ¿no? Ahora vamos a hacer la diferenciación entre la línea que pueda ser una FAT y la que pueda ser una cap skinny, ¿no? O una válvula skinny. Entonces vamos a comenzar con la FAT. Y ahora voy a hacer un cambio rápido. Las válvulas son desmontables hacia una skinny. Entonces nosotros para la parte del trazo y el relleno vamos a utilizar una válvula gruesa. Por ahora no estamos buscando el detalle, lo único que estamos buscando es comenzar a generar una estructura para ir coloreando y pasar al recorte y los efectos. Bueno, mi recomendación es que comencemos a hacer el trazo con nuestro color más claro. O sea, aquel que sea más parecido a nuestro fondo será con el que trabajaremos. De esta manera, todos los colores que pongamos encima serán más fáciles de encimar. Es decir, que si trazáramos con negro, por ejemplo, sería más común que se nos mancharan los colores, ¿no? O difíciles de encimar, por ejemplo, los tonos más claros sobre este negro. Entonces, recomiendo que se utilice el tono más claro. Para realizar este ejercicio, nosotros hemos recurrido al diseño que vemos aquí, y es un símbolo que se llama Atlachinoli y básicamente habla sobre el esfuerzo que hacemos día con día para estar abonando a nuestra trascendencia. Pero recuerden que ustedes pueden hacer sus propios diseños y sería bueno que para transformar su espacio hicieran como un recuento o una representación de aquello que los está motivando más, ¿no? Algo que les representa un valor muy profundo en sus vidas. Así que comenzamos. Me parece que la manera más cómoda de trabajar o de comenzar con el trazo es utilizar un color claro. De esta manera, si vemos que el primer resultado es un poco simple, podemos irlo haciendo más complejo con colores que sean un poco más oscuros que este. Digamos que el primer paso es muy general y después podemos ir corrigiendo y el resultado final o la calidad no la podremos ver sino hasta el final. Entonces, para que no se desesperen, véanlo como algo muy divertido y comencemos de lo general y avancemos hacia lo particular, para lo cual voy a comenzar a hacer el primer trazo.
Si se dan cuenta, en esta parte del trazo no nos está importando mucho que las líneas se encimen o que no estén cerrando bien. Lo que estamos tomando en cuenta es la medición del espacio, es decir, qué tan grande o pequeño es el diseño en comparación con el lienzo que tenemos. Entonces, la cosa creo es experimentar y pues entrarle sin temor a equivocarse. Como les comento, conforme vaya pasando el tiempo iremos entrando en complejidad y en detalles, ¿no? Resolviendo lo que hay dentro de estas figuras principales. Bueno, ahora hice una revisión muy rápida del diseño y estoy viendo que algunas partes quedaron, digamos, más grandes de lo que deberían, ¿no? Y para que el diseño no se vea muy apretado, voy a volver a trazar. Para esta ocasión voy a utilizar un tono que sea un poco más oscuro. Voy a utilizar un tono medio para que se diferencie de este primer trazo que tenemos. Y de esta manera puedo ir corrigiendo encima sabiendo que cada parte del diseño está acomodada en su sitio. Simplemente voy a reducir o a agrandar los elementos y ahora sí voy a empezar a dibujar un poco o a incluir un poco más de detalles y de complejidad. Por ejemplo, estoy viendo que esta línea es un poco más curva y alargada, entonces voy a seguir básicamente la misma base haciendo pequeñas correcciones como esta. Voy a reacomodar este círculo y voy a hacer más pequeñas algunas de las partes, ¿no? Para que se vean más adecuadas. Recuerden siempre que de acuerdo a cómo ustedes estén parados o a los movimientos del brazo se pueden generar líneas aún más largas de lo normal. Yo, por ejemplo, cuando quiero hacer una línea demasiado larga, procuro separar los pies y hago un ejercicio de punto A a punto B de cómo quedaría. No lo hago a la primera, hay muchas veces que estoy ensayando cómo sería el trazo y trato de visualizarlo desde el inicio antes de hacerlo. De esta manera creo que pueden quedar los trazos más correctos. Ejemplo, una vez que ya hice la práctica, entonces, si bien este trazo es muy general y no define el resultado, creo que es buen momento para comenzar a colorear. Yo creo que como estamos comenzando, sería bueno que utilizáramos una cap delgada. Esta es una nivel 3, me parece, y bueno, pues es bastante delgada. Entonces ahora voy a explicar un poco la manera en la cual yo relleno, que me parece que es muy efectiva por la velocidad que le puedes dar, también porque puedes hacer que tu pintura escurra menos y, digamos, tiene un mejor acabado, ¿no? Si seguimos como una misma línea o un corte a la hora de rellenar. Por favor, recuerden siempre tomar la misma dirección de relleno y si nosotros vamos a rellenar hacia abajo, procurar que todos nuestros movimientos tengan la misma dirección. Puede parecer un poco cansado, pero a la larga el acabado es mucho mejor. Y también de esta manera te puedes dar cuenta de dónde tienes huecos para rellenar. Todo el tiempo vamos a pensar en esto. Si se dan cuenta, seguimos una misma dirección y de esta manera me parece que es menos probable que la pintura se escurra y podemos regresar con una segunda capa tomando la misma dirección todo el tiempo. Nosotros estamos trabajando en un lugar muy ventilado. Recuerden ustedes por favor hacer lo mismo o tener un ventilador a la mano o hacer sus prácticas en el patio de su casa. Eso es bastante importante. Bueno, estamos por llegar a la mitad del ejercicio y en esta parte lo que quiero hacer es cambiar de herramienta. Voy a utilizar pintura vinílica para cubrir los espacios más amplios de nuestro lienzo o en su defecto del muro que estén trabajando, ¿no? Entonces en esta parte hay un pequeño cambio de herramientas y creo que a mí me gusta combinar ambas, digamos por practicidad, ¿no? Entonces, como les comentaba, ahora recubrimos el espacio que está alrededor y
comenzamos. La manera en la que a mí me gusta trabajar es similar a la manera en la que estoy rellenando con aerosol. Digamos que trato de hacer los trazos en una misma dirección y trato de encimar uno con otro. Para mí es muy importante porque me permite llevar un control de cuántas veces he pasado por el mismo lugar y que las manos queden bastante parejas. Por ahora, recuerden que no nos preocupa equivocarnos en la parte del contorno. Si es necesario, dejamos un pequeño margen. Bueno, una vez que el relleno está listo, el siguiente paso sería hacer el contorno. Yo guardé el color más oscuro dentro de la gama que les había mostrado y lo que hay que tomar en consideración para estos primeros ejercicios que estamos realizando es que el contorno puede ser muy grueso. De esta manera hay menos probabilidades de equivocarnos, ¿no? Entonces no se preocupen, de esta manera si el contorno es grueso hay muchas maneras más de corregirlo al final, ya sea con este mismo color o con el color que tenemos de base. Entonces otra recomendación sería tengamos un espacio para practicar la línea. O sea, tratemos de hacer líneas rectas, de trazar círculos, como mero ejercicio. Bueno, estamos en la recta final. Si se dan cuenta, a última hora opté por cambiar el fondo para generar un poco más de contraste y seguido a eso lo que hice fue armar una textura de líneas y de puntos para darle mayor riqueza. El contorno que estuvimos manejando todo el tiempo fue grueso, de esta manera me daba la oportunidad de regresar y de corregir algunas cosas. Como final voy a poner algunos toques de luz, unos puntos muy simples y prácticamente con esto daríamos por concluido. Si tienen que regresar de pronto en algún color, solamente tener el cuidado de hacerlo. Quiero darles un agradecimiento a todos ustedes. Si tienen alguna duda, me encantaría mucho que nos pudieran escribir y de pronto se las podemos resolver, ¿no? Y me gustaría mucho también que nos compartieran sus procesos. La cuestión es estar muy creativos en estos días que nos toca estar más en casa, ¿no? Entonces la recomendación es que practiquen mucho, nos compartan sus procesos y si tienen alguna duda nos puedan escribir.